capítulo 15. La promesa. 4 experiencias místicas en todo lo que he mencionado hasta ahora. Con la excepción de la visión del niño de G.B., la imaginación fue ejercitada conscientemente. Hombres y mujeres crearon obras teatrales en su imaginación, obras implicando el cumplimiento de sus deseos. Luego, al imaginarse a sí mismos participando en estos dramas, crearon aquello que su acto imaginario implicaba. Ese es el sabio uso de la ley de Dios. Pero, ningún hombre es justificado ante Dios por la ley, Gálatas 3:11. Mucha gente está interesada en el imaginar como forma de vivir, pero no están interesados para nada en su marco conceptual de fe, una fe que lleva al cumplimiento de la promesa de Dios. Yo levantaré después de ti a tu hijo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Yo le seré su padre, y él me será mi hijo. Segunda. Samuel 7:12-14. La promesa de que Dios hará nacer desde nuestro cuerpo un hijo quien será nacido, no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de los hombres, sino de Dios. Juan 1:13, no les interesa. Ellos quieren conocer la ley de Dios, no a su promesa. Sin embargo, este milagroso nacimiento ha sido declarado claramente como inevitable para toda la humanidad, desde los primeros días de la hermandad cristiana. Debes nacer de arriba, Juan 3:7. Mi propósito aquí es declararlo otra vez, y declararlo en tal lenguaje y con tanta referencia a mi propia experiencia personal mística, que el lector verá que este nacimiento de arriba es mucho más que tan solo una parte de una superestructura desechable, que es el mero propósito de la creación de Dios. Específicamente, mi propósito en grabar estas 4 experiencias místicas es mostrar lo que Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar, Apocalipsis 1:5, estaba tratando de decir sobre este nacimiento de arriba. ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Romanos 10:15. Hace muchos años, fui llevado en espíritu hacia la sociedad divina, una sociedad de hombres, humanidad, en quienes Dios está despierto. Aunque parezca extraño, los dioses realmente se reúnen. Cuando entré en esta sociedad, el primero que me saludó era la personificación de infinito poder. Su poder era uno desconocido por los mortales. Luego fui llevado a conocer al amor infinito. Él me preguntó, ¿cuál es la cosa más grandiosa del mundo? Yo respondí en las palabras de Pablo: fe, esperanza y amor son estos 3. Pero el más grandioso de estos es el amor. 1 Corintios 13:13. En ese momento, él me abrazó y nuestros cuerpos se fusionaron y se convirtieron en un cuerpo. Yo estaba entretejido con él y lo amaba como a mi propia alma. Las palabras "el amor de Dios", utilizadas frecuentemente como una mera frase, ahora eran una realidad con un significado tremendo. Nada jamás imaginado por el hombre podría compararse con este amor que el hombre siente a través de su unión con el amor. La más íntima relación en la tierra es como vivir en celdas separadas, comparada con esta unión. Mientras estaba en este estado de deleite supremo, una voz en el espacio exterior gritó: "Abajo con los sangre azul". En este estallido, me encontré a mí mismo parado ante el primero que me saludó, aquel que personificaba al infinito poder. Me miró a los ojos y sin el uso de palabras o de la boca, le escuché decirme: "Hora de actuar". Fui, de repente, sacudido hacia afuera de aquella sociedad divina y volví a la tierra. Yo estaba atormentado por mis limitaciones del entendimiento, pero sabía que en aquel día, la sociedad divina me había elegido como compañero, y me enviaron a predicar a Cristo, la promesa de Dios al hombre. Mis experiencias místicas me han llevado a aceptar literalmente el decir que el mundo entero es un escenario, y a creer que Dios juega todos los papeles. ¿El propósito de la obra? Transformar al hombre, lo creado, en Dios, el Creador. Dios amó al hombre, su creación, y se convirtió en el hombre, en fe de que este acto de autocompromiso transformaría al hombre, el creado, en Dios el Creador. La obra comienza con la crucifixión de Dios en el hombre, como hombre, y termina con la resurrección del hombre, como Dios. Dios se convierte en lo que somos nosotros, para que nosotros nos convirtamos en lo que Él es. Dios se convierte en el hombre, para que el hombre pueda convertirse, primero en un ser viviente, y segundo en un espíritu que da vida.
con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Dios tomó para sí mismo la forma del hombre y se convirtió obediente ante la muerte. Aún la muerte en la cruz del hombre, y es crucificado en Gólgota, el cráneo del hombre. Dios mismo entró por la puerta de la muerte, el cráneo humano, y yace tendido en la tumba del hombre, para hacer al hombre un ser viviente. La misericordia de Dios convirtió a la muerte en el dormir. Luego comenzó la prodigiosa e impensable metamorfosis del hombre, la transformación del hombre en Dios. Ningún hombre, sin la ayuda de la crucifixión de Dios, podría cruzar el umbral que accede a la vida consciente, pero ahora tenemos unión con Dios en su propio ser crucificado. Él vive en nosotros como nuestra propia maravillosa imaginación humana. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación. Y eso es Dios mismo. William Blake. Cuando Él resucite en nosotros, seremos como Él, y Él será como nosotros. Luego todas las imposibilidades se disolverán en nosotros, en ese toque de exaltación que su resurrección en nosotros impartirá a nuestra naturaleza. Aquí está el secreto del mundo. Dios murió para darle vida al hombre y para liberar al hombre, porque por más clara que sea la conciencia de Dios sobre su creación, no significa que el hombre, imaginativamente creado, esté consciente de Dios. Para que este milagro funcione, Dios tuvo que morir, y luego revivir otra vez como hombre, y nadie nunca lo ha expresado de manera tan clara como William Blake. Blake dice, o más bien, Jesús ha dicho: a menos que yo muera, vosotros no podréis vivir, pero si muero, reviviré otra vez, y ustedes conmigo. ¿Morirías tú por quien nunca muriera por ti, o alguna vez morirías por quien no habría muerto por ti? Y si Dios no muriera por el hombre y no se diera a sí mismo eternamente por el hombre no podría existir. Blake, Jerusalén, lámina 96. Así que Dios muere. Es decir, Dios se ha dado gratuitamente a sí mismo por el hombre. Deliberadamente, Él se ha convertido en el hombre y se ha olvidado que Él es Dios, en la esperanza de que el hombre, creado de esta manera, eventualmente resucitará como Dios. Dios se ha ofrecido tan completamente a sí mismo por el hombre, que Él clama en la cruz del hombre: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46, Salmo 21, 1. Él olvidó completamente que Él es Dios. Pero luego de que Dios resucite en un hombre, aquel hombre dirá a sus hermanos, porque están parados aquí, temblando por doquier, clamando a Dios por ayuda, y no a nosotros mismos, ¿en dónde Dios vive? William Blake. Este primer hombre que ha sido resucitado de los muertos es conocido como Jesucristo, los primeros frutos de aquellos que se han quedado dormidos, los primeros nacidos de la muerte. Por el hombre, Dios ha muerto. Ahora, por medio de un hombre, ha venido la resurrección de los muertos. Jesucristo resucita a su Padre muerto al convertirse en su Padre. En Adán, el hombre universal Dios duerme. En Jesucristo el Dios individualizado Dios despierta. Al despertar, el hombre, lo creado, se ha convertido en Dios, el Creador, y puede verdaderamente decir, antes de que el mundo fuese, yo soy, Adon Olam, dogmáticas judías. Así como Dios, en su amor por el hombre, se identificó completamente a sí mismo con el hombre, a punto tal que olvidó que él era Dios, así también el hombre, en su amor por Dios, debe completamente identificarse a sí mismo con Dios, a punto tal que él viva la vida de Dios, es decir, imaginativamente. La obra de Dios que transforma al hombre en Dios es revelada para nosotros en la Biblia. Es completamente consistente en imaginería y simbolismo. El Nuevo Testamento está escondido en el Viejo Testamento, y el Viejo es manifestado en el Nuevo. La Biblia es una visión de la ley de Dios y su promesa. Nunca fue intencionada para enseñar historia, sino para guiar al hombre en fe a través de los hornos de la aflicción en el cumplimiento de la promesa de Dios, para despertar al hombre de su profundo sueño y resucitarlo como Dios. Sus personajes no viven en el pasado, sino en una eternidad imaginativa. Ellos son personificaciones de los eternos estados espirituales del alma. Marcan el viaje del hombre a través de la muerte eterna y su despertar a la vida eterna.
El Viejo Testamento nos habla de la promesa de Dios. El Nuevo Testamento no nos cuenta cómo esta promesa fue cumplida, sino cómo es cumplida. El tema central de la Biblia es la experiencia directa, individual y mística del nacimiento del niño, aquel niño del cual los profetas hablaron: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Isaías 9, 6, 7. Cuando el niño es revelado a nosotros, lo vemos, lo experimentamos, y la respuesta a esta revelación puede ser declarada en las palabras de Job: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job 42, 5. La historia de la encarnación no es fábula, alegoría, o alguna ficción cuidadosamente planeada para esclavizar las mentes de los hombres, sino que es un hecho místico. Es una experiencia mística personal del nacimiento de uno mismo fuera de nuestro propio cráneo, simbolizado en el nacimiento de un niño, envuelto en fajas, yaciendo en el suelo. Hay una diferencia entre escuchar sobre este nacimiento de un niño del cráneo de uno mismo, un nacimiento que ni un científico ni un historiador podrían jamás explicar, y realmente experimentar el nacimiento, sosteniendo en tus propias manos y viendo con tus propios ojos este milagroso niño, un niño nacido de arriba, de tu propio cráneo, un nacimiento contrario a todas las leyes de la naturaleza. La pregunta, como se la hace en el Viejo Testamento, pregunten ahora, a ver si es posible que un hombre dé a luz. ¿Por qué, pues, veo retorcerse a los hombres como si tuvieran dolores de parto? ¿Por qué se han puesto pálidos todos ellos? Jeremías 30, 6. La palabra hebrea chalatz, mal traducida como entrañas, significa extraer, dar a luz, sacar a uno mismo. La extracción de uno mismo hacia afuera del propio cráneo era exactamente lo que el profeta predijo como el nacimiento de arriba necesario, un nacimiento que le da al hombre entrada al reino de Dios, y una percepción reflexiva en los niveles más altos del ser. A través de las eras, lo profundo llama a lo profundo. Salmo 42, 7, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Levántate. Salmo 44, 23. El evento, como fue grabado en las Escrituras, realmente toma lugar en el hombre. Pero, respecto a ese día o esa hora en que llegue el momento para el individuo de darse a luz, nadie lo sabe más que el Padre. No te asombres de que te haya dicho: os es necesario nacer de arriba. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, 7, 8. Esta revelación en el Evangelio de Juan es verdad. Aquí les cuento mi experiencia de este nacimiento de arriba. Como Pablo, no la recibí del hombre, ni tampoco me fue enseñada. Vino por la verdadera experiencia mística de nacer de arriba. Nadie puede hablar verdaderamente de este nacimiento místico de arriba, sino aquel que lo ha experimentado. Yo no tenía ni idea de que este nacimiento de arriba era literalmente verdad. Quien, antes de tener la experiencia, podría creer que el niño, el admirable consejero, el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de Paz, está entretejido en su propio cráneo? Quien, antes de tener la experiencia, podría entender que su Creador es su esposo, y el Señor de los ejércitos es su nombre? Isaías 54, 5. Quien creería que el Creador entró en su propia creación, el hombre, y supo que era él mismo, y que esta entrada al cráneo del hombre, esta unión de Dios y el hombre, resultaría en el nacimiento de un hijo saliendo del cráneo del hombre, cuyo nacimiento le dio a ese hombre la vida eterna y unión con su Creador, para siempre. Si yo ahora cuento lo que experimenté aquella noche, no lo hago para imponer mis ideas sobre otros, sino para así poder darle esperanza a aquellos que, como Nicodemo, se preguntan: ¿cómo puede nacer un hombre cuando es viejo? Juan 3, 4. ¿Cómo puede entrar una segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede ser esto? Así es como me ocurrió a mí. Por lo tanto, ahora voy a escribir la visión y grabarla en tablas, para que corra el que la lea. Aunque la visión está aún por cumplirse a su tiempo, se apresura hacia el fin, y no defraudará, aunque tarde, espéralo, porque, sin duda, vendrá y no se retrasará.
He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Habacuc 2, 2-4. En las primeras horas de la mañana del 20 de julio de 1959, en la ciudad de San Francisco, un sueño celestial en el cual las artes florecían, fue repentinamente interrumpido por la más intensa vibración centrada en la base de mi cráneo. Luego un drama, tan real como aquellos que experimento cuando estoy completamente despierto, comenzó a desenlazarse. Me desperté del sueño, para encontrarme a mí mismo sepultado dentro de mi cráneo. Traté de forzar mi salida de allí, por su base. Algo se dio y me sentí a mí mismo encabezándome hacia abajo, a través de la base de mi cráneo. Me escurrí a mí mismo hacia afuera, centímetro por centímetro. Cuando ya estaba casi afuera, me sostuve de lo que supuse que era el pie de la cama, y empujé la porción restante de mí hacia afuera de mi cráneo. Allí, en el suelo, yací por unos segundos. Luego me levanté y miré a mi cuerpo en la cama. Estaba pálido de cara, yaciendo en su espalda y sacudiéndose de un lado a otro, como alguien que se está recuperando de una gran experiencia. Mientras lo contemplaba, con la esperanza de que no se caiga de la cama, me di cuenta de que la vibración que comenzó el drama completo no solo estaba en mi cabeza, sino que ahora también estaba viniendo desde la esquina de mi habitación. Cuando miré hacia esa esquina, me pregunté si esa vibración podría ser causada por un muy fuerte viento, un viento lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar a la ventana. No me di cuenta que la vibración que todavía sentía dentro de mi cabeza estaba relacionada con aquello que parecía venir de la esquina de la habitación. Al volver a mirar a la cama, descubrí que mi cuerpo había desaparecido, pero en su lugar se sentaban mis 3 hermanos mayores. Mi hermano mayor se sentaba donde estaba mi cabeza. Mi segundo y tercer hermano se sentaban donde estaban mis pies. Ninguno parecía darse cuenta que yo estaba allí, pero yo estaba consciente de ellos y podía discernir sus pensamientos. De repente, me di cuenta de la realidad de mi propia invisibilidad. Noté que ellos también estaban perturbados por la vibración que venía de la esquina de la habitación. Mi tercer hermano era el más perturbado, y fue hacia allí para investigar la causa de la perturbación. Su atención fue atraída por algo que estaba en el piso, y al mirar hacia abajo, él dijo: «Es el bebé de Neville». Mis otros 2 hermanos, con las voces más incrédulas, preguntaron: «¿Cómo Neville puede tener un bebé?». Mi hermano levantó al infante envuelto en fajas y lo recostó en la cama. Luego yo, con mis manos invisibles, levanté al bebé y le pregunté: «¿Cómo estás, cariño?». Él me miró a los ojos y sonrió, y yo desperté en este mundo, para reflexionar sobre esta, la más grandiosa de todas mis muchas experiencias místicas. Tennyson tiene una descripción de la muerte como un guerrero, un esqueleto subido a un caballo negro como la noche, saliendo por la medianoche. Pero cuando la espada de Garis atravesó el cráneo, dentro de él había la cara brillante de un niño floreciente, fresco, como una flor recién nacida. Idilios del Rey. Contaré sobre otras 2 visiones, porque expresan la verdad de mi afirmación de que la Biblia es un hecho místico, que todo lo escrito sobre el niño prometido en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos, debe ser místicamente experimentado en la imaginación del individuo. El nacimiento del niño es una señal y presagio, señalando la resurrección de David, el ungido del Señor, de quien él dijo: «Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy». Salmo 2, 7. 5 meses después del nacimiento del niño, en la mañana del 6 de diciembre de 1959, en la ciudad de Los Ángeles, comenzó en mi cabeza una vibración similar a la que antecedió a su nacimiento. Esta vez su intensidad estaba centrada en la parte superior de mi cabeza. Luego vino una explosión repentina y me encontré a mí mismo en una habitación modestamente amueblada. Allí, apoyado contra el costado de una puerta abierta, estaba mi hijo David, de fama bíblica. Él era un muchacho en su principio de adolescencia. Lo que me impactó poderosamente sobre él era la belleza inusual de su cara y figura. Él era, como se lo describe en el primer libro de Samuel rojizo, con hermosos ojos y muy apuesto. Primer A. Samuel 16, 12, 17, 42. No hubo ni un momento en el que sintiera que yo era otro más que el que soy ahora. Aún así, yo sabía que este muchacho, David, era mi hijo,
y él sabía que yo era su padre, porque la sabiduría de arriba es sin incertidumbre. Santiago 3, 17. Mientras estaba sentado allí, contemplando la belleza de mi hijo, la visión se desvaneció y yo desperté. Yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Isaías 8, 18. Dios me dio a David como a mi propio hijo. Yo levantaré después de ti a tu descendiente, el cual procederá de tu cuerpo. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Segunda Samuel 7, 12, 14. A Dios no se lo conoce de ninguna otra manera si no es a través del Hijo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10, 22. La experiencia de ser el padre de David es el final del peregrinaje del hombre en la tierra. El propósito de la vida es encontrar al padre de David, el ungido del Señor, el Cristo. Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí el de Belén. A. Samuel 17, 55-58. Isaí es cualquier forma del verbo, ser. En otras palabras, yo soy el hijo de quien yo soy autoconcebido, yo soy el hijo de Dios, el Padre. Yo y mi Padre somos uno, Juan 10, 30. Yo soy la imagen del Dios invisible. Aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. ¿De quién es hijo? No se refiere a David, sino al padre de David, a quien el rey ha prometido liberar en Israel. Primera Samuel 17, 25. Nota, en todos estos pasajes, Primera Samuel 17, 55, 56, 58, la indagación del rey no es sobre David, sino sobre el padre de David. He hallado a David mi siervo. Él clamará a mí, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmo 89, 20, 26, 27. El individuo que nace de arriba encontrará a David, y lo conocerá como a su propio hijo. Luego le preguntará a los fariseos, que siempre están con nosotros, ¿qué piensas del Cristo? ¿De quién es hijo él? Y cuando le digan a él, el hijo de David, él les dirá, ¿cómo es posible, entonces, que David, en el Espíritu, lo llama Señor? Si David lo llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Mateo 22, 41-45. El concepto erróneo del hombre sobre el rol del hijo, lo cual es solo una señal y un presagio, ha hecho del hijo un ídolo. Hijos, guardaos de los ídolos. A. De Juan 5, 21. Dios despierta, y aquel hombre en quien despierta se convierte en el padre de su propio padre. Aquel que era el hijo de David, Jesucristo, el hijo de David, Mateo 1:1, se ha convertido en el padre de David. Ya no clamaré a nuestro padre David, tu hijo, Hechos 4, 25. He encontrado a David, Salmo 89, 20, Hechos 13, 22. Él ha aclamado a mí, tú eres mi padre, Salmo 89, 26. Ahora yo sé que soy uno con los Elohim, el Dios que se convirtió en hombre, para que el hombre pueda convertirse en Dios. Grande es, confesamos, el misterio de nuestra religión. Primera Timoteo 3:16. Si la Biblia fuese historia, no sería un misterio. Espera por la promesa del Padre, Hechos 1, 4, es decir, por David, el Hijo de Dios, quien te revelará a ti como al Padre. Esta promesa, dice Jesús, la has escuchado de mí, Lucas 24, 44, y por su cumplimiento en aquel momento en el tiempo, cuando a Dios le agrade darte a su Hijo, como a tu descendencia, es decir, a Cristo, Gálatas 3, 16.
Un sentido figurado es utilizado con el propósito de llamar la atención, enfatizar e intensificar la realidad del sentido literal. La verdad es literal, las palabras usadas son figurativas. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Mateo 27:51. En la mañana del 8 de abril de 1960, 4 meses después de que se me fue revelado que yo soy el padre de David, un relámpago fuera de mi cráneo me rasgó en dos, de la parte superior de mi cráneo a la base de mi espina dorsal. Fui partido como si fuera un árbol al que le había caído un rayo. Luego me sentí y me vi a mí mismo como luz dorada líquida, moviéndose hacia arriba por mi espina dorsal en movimiento serpentino. Cuando entré a mi cráneo, vibraba como un terremoto. Probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 35:6. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Juan 3:14. Estas experiencias místicas ayudarán a rescatar a la Biblia de los externos de la historia, personas y eventos, y a restaurarla a su verdadero significado en la vida del hombre. Las Escrituras deben ser cumplidas en nosotros. La promesa de Dios será cumplida. Tú tendrás estas experiencias, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. El círculo creciente, Jerusalén, Judea, Samaria, y los confines de la tierra, es el plan de Dios. La promesa todavía está madurando a su tiempo señalado, pero ¿por cuánto tiempo serán las vastas y severas tribulaciones hasta que encuentres a David, tu hijo, quien te revelará a ti mismo como Dios, el Padre? Todavía no se puede saber, pero se apresura hacia el final, y no fallará. Así que espera, porque no habrá postergación. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14.